yo creo que es un buen tiempo para invitar gente y no sé lo que el Señor pondrá en su corazón. Yo creo que va a ser algo bueno. Vamos a orar por el evento, tomar carga y a ver lo que el Señor nos tiene preparado. Yo creo que algo grande nos tiene preparado. Amén. Amén. El domingo después de la reunión vamos a comer aquí todos. Entonces, pues nada, vamos a traer comida para compartir como siempre hacemos y nos vamos después de la comida espiritual, pues vamos a tener una comida para alimentar el cuerpo. Amén. Entonces nada, pues eso, tomarlo en serio y orar por el evento y pensar en a ver a quién podemos invitar gente para que no siempre tenemos una persona invitada, así es que por una vez que tenemos a alguien invitado vamos a esforzarnos y vamos a invitar gente como nos han invitado a nosotros. Bueno, y quisiera compartir un versículo que está en Primera de los Reyes 19:7. Y dice así: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Todos conocemos esta historia. Elías fue un hombre que fue capaz de pedir que no lloviera y no llovió, de hacer que descendiera fuego del cielo, de extender su manto y las aguas se dividieran. Pero llegó Jezabel y lo atemorizó y él estaba en una cueva. Yo no sé qué situación te ha llevado a ti a la cueva, pero siempre va a haber momentos en nuestra vida que estemos ahí en nuestra cueva escondidos por la razón que sea, por el motivo que sea, pero Dios no quiere que eso sea el fin. De hecho, le dice que coma porque gran camino le resta. Y todo lo contrario de lo que él esperaba, porque Elías decía: me quiero morir, yo no soy mejor que mis padres, llévame, tal y cual. Todos conocemos la historia. Pero el Señor tenía mucho más trabajo para él. Entonces el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que Dios tiene más trabajo para cada uno de nosotros. Así es que vamos a salir de la cueva, vamos a comer, vamos a fortalecernos, porque nosotros no somos gallinas, somos águilas. Y las águilas están en las alturas, no están en el suelo. Amén. Y podemos estar unos días en la cueva, pero la cueva no es nuestro sitio. Nuestro sitio está con el Señor, reinando, gobernando, no escondidos en una cueva. Por eso vamos a animarnos todos y dejar esa cueva para otra situación, para otro momento que seguro que vendrá, y vamos a fortalecernos en el Señor y poder seguir caminando y hacer la tarea que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque todos tenemos tarea. No hay nadie que pueda decir que no tiene una tarea de parte de Dios. Todos somos valiosos, todos somos importantes y todos tenemos una función que cumplir. Amén. Padre, queremos pedirte, Señor, que bendigas tu palabra en esta mañana, que tú hables, Señor, que tú ministres a tu pueblo conforme a lo que necesita cada uno. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno, los que están enfermos, los que están en tribulación, los que están en desánimo, los que están frustrados. Señor, tú conoces cada vida y cada situación, Padre. Habla, Señor, a cada vida y ministra, Señor, cada vida. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y tú, Señor, aún no has acabado con cada uno de nosotros. Tú aún tienes una tarea para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, cumplir y realizar esa tarea que ya tú tienes asignada para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Ok, gracias, Mary. Oscar, siéntate ahí, no sé qué voy a pasar aquí. Los días que no me dejo nadie. Gloria a Dios. ¿Le puedes quitar la foto esa, Adonis? Si quieres, puedes quitarla. El Señor es bueno. Bueno, Marisa me dio la introducción. Independientemente de esta historia, que es una historia muy poco conocida en la Biblia, la historia que voy a relatar y a contar hoy, y la verdad es que todos tenemos que pasar desiertos. Imaginaros Elías, ¿no? Lo que acaba de compartir ahora Marisa, como siendo un profeta de Dios y un poco antes viendo caer fuego del cielo quemándole saltar, ¿verdad? Una amenaza de una reina produjo en él tal angustia que lo llevó a esconderse, a estar en un desierto y en una cueva, ¿no? Por gracia o desgracia tenemos que pasar esas situaciones. Las pasamos individualmente, las pasamos como colectivo, como congregación, ¿verdad? Las pasamos como parejas, a veces como matrimonios, y las pasamos también con nuestros hijos, ¿no? Pero lo más importante de todo es que las pasamos en ocasiones, y estas son las peores, individualmente. Momentos de silencio y de dolor son esos altares silenciosos que nadie sabe que están ahí, pero que no pasan y no son desapercibidos a los ojos de Dios. Por eso hay una historia que es viene en 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21. Verso. Vale, ya estamos. 21, del 1 en adelante. Es la venganza de los gabonitas. Aquellos para los que leéis la Biblia seguramente hayáis leído alguna vez este pasaje. Este pueblo tenía un pacto del tiempo de Josué y fue quebrantado para que hubiera paz entre ellos. Incluso ellos habían convertido al Dios de Israel, para que hubiera paz entre ellos, entre Israel y el pueblo de los gabaonitas. Y Saúl lo rompió en su reinado. Y dice así en la escritura: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y vamos a ver por qué, ¿no? Y David consultó al Señor, y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Señor? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre, ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó, refiriéndose a Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante del Señor en Gabaat de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rizpa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, era una de sus concubinas,
Armoni y Mefiboset. También se llamaba Mefiboset, pero no era el de Jonathan. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, la que también fue esposa de David, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mealotita. Mical se casó con este hombre mientras David estaba escapado de Saúl, el tiempo en que su padre lo perseguía. El padre de Mical perseguía a David. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rizpa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rizpa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde habían sido colgados, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¡Qué tremenda historia! ¿Os acordáis de esta historia? Y todo parece que es algo, ¿verdad?, ocasional, que es algo bueno que pasa en la historia de Israel, pero que realmente tiene una relevancia con el tiempo, con una gran bendición, primero con una gran hambruna, pero después con una gran bendición, y también a día de hoy nos enseña a nosotros cómo a veces nos podemos encontrar en ese abismo, en ese dolor silencioso, donde nadie te hace caso, donde nadie mira para ti, pero sí el Señor. Hay historias en la Biblia que nos incomodan porque nos obligan a contemplar el sufrimiento humano. La verdad que cuanto más sensibles estamos en el Señor, cuanto más cerca estamos de Dios, podemos estar más sensibles al sufrimiento humano. Y te puedo garantizar que si realmente estás cerca de Dios, sientes cualquier sufrimiento, incluso el de cualquier pobre ser viviente o animal, ¿no?, sobre la tierra, pero mucho más obviamente el de los seres humanos, las barbaridades que se cometen a nuestro alrededor, ¿no?, y en otros muchos países que no hay tanta seguridad como en España. Mientras muchos miraban al rey David buscando, pues obviamente, una solución a la hambruna para que lo saciara, para que, bueno, pues como rey diera una solución, como hacemos o como podemos hacer nosotros con nuestros gobiernos, ¿no?, pidiéndoles esto, pidiéndoles lo otro, ¿no?, para que la situación sea mucho mejor. Realmente, mientras el pueblo estaba mirando al rey, Dios estaba observando a una mujer olvidada sobre una roca. Y la verdad que cuando estaba leyendo esto se me hizo un similismo, ¿no?, como una forma paralela, ¿no?, de ver a Cristo Jesús, ¿no?, como esta roca, ¿no?, en nuestra vida, ¿no?, en ocasiones, ¿no?, cuando realmente estamos sufriendo o pasando cualquier situación difícil, como Rizpa. Acordaros, allí no estaba Mical, estaba Rizpa, porque habían tomado a 2 de sus hijos para vengar toda la barbarie que Saúl había cometido. Rizpa no tenía nada que ver con esto, no era la culpable de nada, porque la historia de Rizpa nos enseña que Dios no solamente ve a los héroes que están en el palacio como a David, sino también a los que permanecen fieles en el valle del dolor, ¿no? Y es curioso, los humanos no vemos esas cosas, a menudo pasan desapercibidas a nuestros ojos, pero a los ojos de Dios no. Y Dios sí tenía los ojos en aquella roca. Por eso yo hoy quiero dejarte algo, o bueno,
espero que sea Dios el que quiera dejarte algo en el corazón firme, ¿no? Que la fidelidad que persevera en medio del sufrimiento puede convertirse en un verdadero altar desde donde Dios trae restauración, y no solo a tu vida, sino también a muchos. Porque a través del enfoque de esta historia podemos ver algo que a veces pasa desapercibido. Y esto ocurre mucho y a menudo, ¿no? Yo sé que aquí, como bien decía Marisa, el último fin de semana tendremos el sábado a las 6 y el domingo a las 11:30, y comeremos juntos aquí, y con el pretexto de que realmente se lleva orando prácticamente todos los días desde las 8 a las 9 de la mañana, y sé que es poca gente la que hay orando, ¿no? Y sé que es difícil y complicado, algunos porque tienen trabajo, otros porque no pueden, otros porque pues, están enfermos, etc., ¿no? Pero sea orando, o sea batallando con tu vida, o sea lo que sea que te pueda pasar en tu silencio doloroso, hay una cosa muy clara, que los ojos del Señor están sobre ti, y que Dios no pasa por alto nada, absolutamente, y mucho menos esta historia pasó por alto. Leíamos que el rey tomó a 2 hijos de Rizpa, los cuales ella había tenido del propio Saúl, ¿no? Y fueron ahorcados en ese valle. Eso viene en 2 Samuel 21, del 8 al 9. Y así murieron junto a aquellos hombres, también 5 hijos de Mical, y esperaron hasta el tiempo de la siega, y al comenzar la siega de la cebada. Dice la Escritura. ¿Qué quiso decir o qué nos quiere decir esta palabra con respecto a lo que nosotros podemos necesitar a día de hoy, ¿no? Pues que Rizpa sufrió por decisiones que ella nunca provocó. ¿Cuántas veces hemos sufrido por decisiones de otros? ¿Cuántas veces nos hemos dolido o simplemente ha ocurrido algo en nuestras vidas porque alguien ha hecho las cosas en contra nuestra o sin ningún motivo aparente, ¿no? ¿Cuántas veces nos han hecho sufrir de una manera o de otra? Ya sean propios familiares, ya sean hermanos en la fe, o ya sea gente incrédula a nuestro alrededor. Ella no causó ningún tipo de hambruna. Hola, Nemi. Ella no causó ningún tipo de hambruna. Aquella hambruna era consecuencia de la deslealtad y del quebrantamiento del plan de Dios sobre la vida de los gabaonitas, porque había dado uno de sus siervos su palabra de que no se les tocaría, y Saúl se saltó a la torera, como hizo otras tantas cosas que lo llevaron a, como todos sabéis, a su desvarío y a su alejamiento de Dios, y esto fue lo que causó verdaderamente la hambruna, y ya iba por 3 años esa hambruna. Ella no rompió el pacto con los gabaonitas, fue Saúl, su marido, del cual tuvo esos 2 hijos. No participó en el pecado de Saúl. Ella no tenía opción, no tenía ni opción ni voto en todo aquello que el rey en aquel momento hacía. Sin embargo, el dolor llega, y llega sin avisar, llega sin que te digan nada, de repente aparece. Hay sufrimientos que son consecuencia de errores nuestros, obviamente, claro que sí, pero hay mucho sufrimiento que son errores de personas ajenas a nosotros, y muchas veces enfrentamos situaciones verdaderamente que no hemos elegido y que no hemos querido tener en nuestra vida, pero están ahí, nos encontramos con ellas, ¿no? Y como os dije antes, problemas familiares heredados, decisiones equivocadas de otros, injusticias que no merecíamos, circunstancias que escapan a nuestro control, que no puedes controlar, Nuestra prueba no siempre es un producto de nuestro pecado. Y aquí yo quiero recordar, y bueno, me imagino que todos los que leéis la Biblia os recordaréis la historia de Job,
cuando realmente los amigos vienen a consolarle, y en vez de consolarle parece que lo que estaba pasando Job era culpa de él y de sus pecados. Y no siempre sufrimos por nuestros pecados, aunque es cierto, la paga del pecado es muerte. El pecado trae malestar a nuestra vida y el pecado trae también sufrimiento, trae su fruto. O sea, que todo lo que siembras, recoges. Amén. Y obviamente, si el pecado está en tu vida, pues tarde o temprano tendrás que recogerlo. Pero en el caso de Job, todos sabemos que obviamente sus amigos querían consolarlo y querían hacerle ver y pensaban que todo sufrimiento era que estaba pasando Job era por el castigo de Dios en consecuencia de algo que él hubiera hecho mal, cosa que obviamente todos sabemos que no fue así. Pero la Biblia muestra que existen pruebas que simplemente forman parte de una realidad inesperada, de una realidad quebrantada, ¿no? De una realidad que no podemos manejar nosotros y que viene quizás a perfeccionar nuestra relación con Dios y a hacernos ver, darnos la opción de poder actuar o no de una u otra manera. Es muy fácil ponernos contra Dios o tener una actitud negativa ante cualquier sufrimiento e incluso separarnos de Dios. Hay dos opciones, ¿no? O te enfadas con Dios, te alejas de Dios, te mosqueas con todo el mundo, la culpa la tiene todo el mundo y tú te revuelves en ese fango, ¿no? Y muchos de nosotros lo hemos practicado y lo hemos hecho y lo hemos asentido, ¿no? En nuestros corazones y en nuestras vidas pensando que eso era lo correcto. Pero gracias a que Dios cambió y transformó nuestras vidas, hemos visto que eso no es lo correcto. Eso nos produce más sufrimiento, si cabe, nos produce una frustración más prolongada y pronunciada en nuestra vida. Por eso que hay una segunda actitud, y la segunda actitud obviamente es la decisión más importante y no es obviamente la que causó el dolor, sino cómo respondemos a ese dolor. O sea, no podemos tomar una decisión a la ligera, ¿no? A consecuencia del dolor que estamos experimentando por la causa que sea. La causa no importa, el dolor está ahí. Y el sufrimiento está ahí en nuestra vida. Y sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, con personas ajenas a nuestra realidad, con hermanos en la fe, como os dije, con multitud de circunstancias que pueden afectarnos y llevarnos a ese dolor, tenemos que responder con algo. Amén. Entonces está en nosotros cómo responder a esto. Y no siempre podemos escoger, obviamente, nuestras circunstancias, pero sí podemos escoger esta respuesta. Y debemos escogerla porque estamos delante de Dios, sobre todo aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si no has aceptado a Cristo Jesús, o si no eres un hijo de Dios, pues bueno, quizás tienes más opciones. Los hijos de Dios también las tenemos, pero obviamente las enseñanzas que recibimos del Señor nos animan a que tomemos la correcta. Y la correcta no es otra cosa que no mirar hacia la causa del dolor, sino hacia el dolor y ponerlo delante del Señor. Por eso permanecer sobre la roca como hizo Rizpa, cuando todo parece que está perdido, parece que ella es lo único que encontró para consolar su corazón. Y todos sabemos que la similitud de esta historia, para nosotros la roca debe ser Cristo Jesús. Amén. Y perseverar y permanecer en la roca firmes mientras vienen las tormentas, los duelos, el dolor, las circunstancias verdaderamente negativas y que nos hacen verdaderamente daño. A Rizpa le mataron los dos hijos que crió, dos hijos que parió, dos hijos que tuvo con ella y que amaba, y que mientras estuvieron en el tiempo de la siega, ella procuró ponerlos en esa peña, procuró ponerles esa tela y procuró que ninguna bestia, porque conocéis que un cadáver al sol, un cadáver con el paso de los días huele, no solo huele mal, sino que huele a carroña, huele para que todos los animales y aves del campo vengan y se los coman. Ella
en ningún momento dejó esa peña, en ningún momento dejó ese altar. Para él era un altar en ese momento. Y no era un reproche hacia Saúl, no era un reproche hacia David, no era un reproche hacia nadie en concreto, sino que era su respuesta a su dolor, y permaneció allí cuidando de sus muertos y cuidando de que ningún animal del campo pudiese comer y tomar de ellos. Parece que todo está perdido, parece que nadie está contigo y parece que te han dejado solo. Sí, ha llegado el momento de tu vida en el cual vas a mirar para cualquier lado y no vas a ver a nadie, porque ese sufrimiento no lo puede apagar absolutamente nadie, solo Dios. Y venía en ese versículo, en el verso 10, que entonces Rizpa, hija de Ajab, tomó esa tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, sobre esa roca, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Acordaros que la hambruna era consecuencia de la sequía, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos, de día ni fieras del campo de noche. O sea que como una madre valiente y buscando la presencia de Dios y el consuelo de Dios, permaneció firme allí. Allí no estaba Mical, allí no había nadie más que los muertos y ella, y Dios mirando. Este es el verdadero mensaje de esta historia. Pasa que yo no sabéis, me enrollo mucho. Pero aquí empieza el verdadero mensaje. Cuando todos se fueron, cuando todos se van, Rizpa quedó, permaneció, se mantuvo firme en un altar improvisado delante del Señor. Por eso la peña, esta roca representa el perseverar, el permanecer sí o sí, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sintamos, de lo que podamos pensar en ese momento tan terrible. No huyó, no abandonó, no renunció. Y esto es lo que muchos en nuestro caminar, y nosotros algunas que otra vez quizás lo hayamos hecho, lo que muchos hemos pasado, lo que muchos de nosotros hemos pasado por alto en ocasiones, y hemos dejado de poner la mano sobre el arado y hemos mirado quizás hacia atrás. Acordaros que la palabra de Dios dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, que no es digno de mí. Es terrible esa palabra, y también a veces en ocasiones la pasamos por alto. Ella no se limitó a pensar que sus hijos habían muerto, los habían ahorcado y los habían tirado allí en tierra o dejado colgados y se marchó a pasar el duelo a casa. Ella permaneció allí, en aquella roca, en aquella peña. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios habla de bestias del campo, se me pasa por la cabeza de que hay momentos donde la fe no consiste en avanzar. Si me habéis escuchado bien, ¿no? Que todos creen que la fe consiste en ir siempre hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Y se olvidan de nuestra propia naturaleza, ¿no? Una naturaleza débil, una naturaleza delicada y que en ocasiones queda expuesta ante estas circunstancias. A veces la respuesta de nuestra fe es permanecer simplemente en el lugar que ocupamos, en el sitio donde estamos. Por eso los buitres que vienen y las aves del campo y todas estas cosas, estos animales carroñeros, siempre llegan durante las crisis, ¿no? Y podemos compararlos, ¿verdad? La rapiña de estas fieras las podemos comparar, pues eso, a cualquier desánimo que viene a nuestras vidas, al resentimiento, a la desesperación, cosas que os he comentado antes, ¿verdad? A la incredulidad incluso, o al abandono espiritual, a los momentos que tenemos de bajones espirituales donde decimos, aquella iglesia, o aquel pastor, o aquel hermano, Dios y tal, esto, lo otro. Siempre buscamos una excusa para que nuestro malestar tenga una cabida dentro del puzzle que estamos haciendo. Pero la verdad es que estas son aves de rapiña, son animales del campo, carroñeros, ¿no?
Y incluso pueden ser personas que estén a nuestro alrededor, que nos desean que estemos así de mal, ¿no? Y ellos que lo vean para poder regocijarse. Es curioso, pero hay personas que se regocijan en el mal ajeno. O sea, cosa que obviamente Dios nos enseña a no hacer. Incluso lo que nos pone en lo contrario, a bendecir a nuestros enemigos. Es tremendo, ¿sí o no? Cuando nosotros vamos para arriba, el Señor va para abajo. Cuando nosotros vamos para abajo, el Señor viene para arriba con sus enseñanzas y sus poderosas cosas, ¿no? Que transforman nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y lo mejor de todo, que cuando lo ponemos en práctica nos hace sentir bien. Cuando lo ponemos en práctica, cuando ponemos las palabras de Dios en práctica, sus enseñanzas en práctica, podemos sentir la presencia de Dios en su totalidad y podemos ver el potencial de esas enseñanzas. Aquí Rizpa nos da una enseñanza maravillosa, ¿no? En el sentido de que ella permanece firme ante un dolor que está ahí, viendo además a sus seres queridos descomponerse, literalmente, ¿no? Y esperando el favor de su Dios. Ella se limitó a vigilar, se limitó a estar, a permanecer fiel, leal, responsable. Se limitó a ver las cosas de una manera muy diferente en ese momento a como las veía el resto de la gente. Incluso aquellos que sabían que era de justicia haber matado a aquellos 7 hombres o habérselos entregado a los gabaonitas. Era de justicia porque Saúl había exterminado casi a todo un pueblo. Pero ella perseveró en esa forma de adoración, porque es una forma de adorar, esperar, permanecer cuando no entiendes nada y estás sufriendo y te dejan solo, absolutamente. Estar mientras otros se dedican a olvidarse completamente de ti y solo pensar en ellos. Esto ocurrirá, y ocurrirá quizás no una, sino varias, o en ocasiones algunas veces más de las que nosotros hubiéramos deseado. Nadie la observaba, nadie la estaba reconociendo como una persona muy maja. Era una pobre viuda y encima ahora sus hijos habían sido sacrificados, habían sido asesinados. No había recompensa tampoco para ella. Sin embargo, siguió allí día tras día. Y hago énfasis en esto porque es difícil, hermanos, contemplar la gloria de Dios. Es difícil ver cómo realmente las cosas que te están sucediendo son invisibles a los ojos de los demás. Es doloroso, es difícil. Pero obviamente, como os dije, no pasan ante los ojos de Dios. La verdadera fe se revela cuando seguimos obedeciendo, aunque parezca que Dios guarda silencio y parece que no va a hacer nada. Sí, realmente cuando pasan los días y no se mueve una pluma, no se mueve el aire y aquellos cuerpos permanecen allí y la siega sigue y no está pasando nada y pasa día tras día, mes tras mes y ella sigue ante aquella realidad, realmente las cosas se ponen verdaderamente difíciles y dolorosas para poder aguantar y soportar. Pero la fidelidad silenciosa, yo la llamé así, cambia muchas historias. Y no solo cambió la de Rizpa, y quiero dejar lo claro aquí. No solo cambió la de Rizpa, cambió la historia de toda una nación, de todo un pueblo. Dice la Escritura que fue dicho a David lo que hacía Rizpa, hija de Ajá, concubina de Saúl. De repente alguien vio a esta mujer allí, postrada, en aquella roca, velando a los muertos. Allí, manifestando su dolor y solo deseando que alguien, en este caso Dios y el rey, tuvieran misericordia de ella para poderle dar una sepultura digna a sus seres queridos y que las aves del campo no los comieran. O sea, una especie de justicia espiritual que ya había ocurrido siendo sacrificado,
pero al mismo tiempo también faltaba lo más importante, la misericordia, que tiene que ir unida con la justicia de Dios. Y obviamente, como te dije antes, a Dios no le pasa esto por alto. Lo que comenzó en una montaña terminó llegando a palacio. Alguien la vio y fue junto al rey y le dijo: Rizpa está en la peña, velando a los muertos. Dios ve, siempre ve lo que los hombres ignoran. Acuérdate de esto porque te hará falta ponerlo en práctica un día. Dios está viendo lo que otros no ven en cualquier injusticia que se cometa contigo. Durante meses nadie vio a Rizpa allí, hasta el momento en que Dios decidió que ya era el tiempo de que alguien fuera junto al rey y declarase que esta mujer estaba allí. El cielo estaba observando continuamente y usó a cualquiera que pasó por allí para llevar este mensaje. El Señor usa lo que sea para hacer su voluntad en el momento que Él quiere y en el tiempo del Señor. Amén. Esperar el tiempo del Señor es siempre bueno. En cualquier dirección que Él te mande andar, esperar su tiempo es bueno. Por eso no sé lo que te está ocurriendo, lo que te puede estar ocurriendo, pero el cielo lo observa. El cielo está ahí, y quien dice el cielo obviamente dice nuestro Dios. Nada de lo que hacemos pasa desapercibido ante los ojos del Señor. Por eso la fidelidad de esta mujer tampoco pasó desapercibida a los ojos de Dios, y menos a la conciencia del rey David, porque también era un siervo de Dios. Y David rápidamente, con el mensaje dado, entendió algo muy importante. David comprendió que había hecho justicia legal, pero que le faltaba precisamente la segunda parte, la misericordia, con aquellos que no habían tenido nada que ver con la decisión de un rey loco o de un rey que se había vuelto contra Dios. La deuda estaba pagada, la situación estaba enmendada, pero aún quedaban cabos sueltos. La lluvia no caía, el agua no venía, la hambruna seguía, porque el Señor seguía aún sin terminar con esta historia. Qué tremendo, ¿verdad? David practicó de misericordia con esta mujer y ordenó dar sepultura digna a los muertos. Lo leímos antes, ¿verdad? Junto con Saúl y su hijo Jonathan, que estaban colgados en Gabaat, en el territorio de los filisteos. Fueron, robaron los cuerpos para traerlos a Israel y enterrarlos, darles sepultura digna. Y también de paso, al venir, cogieron los muertos, los 7 hijos de David que habían sido ahorcados, para también darles una sepultura digna. La compasión de Rizpa produjo un cambio radical en el corazón también del rey David y ante los ojos de Dios. Amén. ¿Sabéis, jóvenes, no tan jóvenes, y ya algunos que pasamos de cierta edad, llegará un día que lo pasaréis verdaderamente mal? Por eso hay un escrito en la palabra de Dios que dice que aproveches el tiempo en tu juventud antes que vengan los días malos, en los cuales digáis: no tengo contentamiento. Eso es lo que dice la Escritura. Y la Escritura nos advierte constantemente de este hecho a todas las personas, porque pensamos que siempre va a ser lineal nuestra vida, o imaginamos o simplemente ignoramos esa realidad. Pero nuestra vida no va lineal nunca, siempre tiene altos y bajos. Oscar, ¿podrías ponerte aquí junto a lo que? Un momentito. Después vino la lluvia, y siempre viene la lluvia. Cuando estás mirando y esperando las cosas de Dios, siempre viene la lluvia. Y la lluvia representa la unción de Dios, la aprobación de Dios sobre tu vida, sobre tus cosas, sobre tus hechos, sobre cómo te comportas, sobre lo que haces, sobre tu dedicación, sobre tu perseverancia, sobre tu fidelidad.
Y fue así. E hizo llevar los huesos de Saúl y los hijos de Jonatán, sus hijos, y también recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl, de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín de Cela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio. Entonces sí había un punto y final a la situación, a la historia de Rizpa. Había que hacer justicia también a esa madre, sobre todo, que estaba velando ahí. Porque si de Mical fuera, pues del palacio no salió. Eran sus 5 hijos. Mical tenía 5 hijos allí, pero ella no salió del palacio, como su concubina, la concubina de su padre. Y hay muchas personas que ante el dolor también se limitan a pasar olímpicamente de todo y llevarlo de alguna manera como pueden, mirando hacia otro lado o enfurruñándose, te vuelvo a decir, con todo el mundo. Porque que yo sepa, Mical no tuvo ningún hijo de David. Pero sí de este hombre 5, y fueron ahorcados. Yo no sé cómo expresas tu dolor o cómo puedes llegar a expresarlo, pero yo sé quién te puede estar viendo cuando lo expresas. Y vuelvo a la situación de antes, 2 actitudes. Tienes una actitud positiva, que es la de volverte a Dios y esperar que Él haga justicia, y esperar en el Señor y no llenar tu corazón de maldad, o enfurruñarte contra todo el mundo y hacer guerra contra todos, como si todos tuvieran la culpa de tu desastre. No importa desde dónde ha venido el dolor o el problema que te acucia, no importa. Lo importante es que la lluvia va a llegar, la bendición de Dios, el toque de Dios y la presencia de Dios va a llegar a tu vida. Y en este momento la Escritura nos dice que Dios fue propicio a la tierra después de esta historia, después de que realmente David fuera, llevara los huesos y los sepultara. La lluvia llegó cuando se restauró la dignidad de Rizpa. Cuando se restaura nuestra dignidad y cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, la restauración llega después de ser fieles, no antes. Llega después de ser fieles. La palabra de Dios nos muestra otra palabra, que es la palabra desmayar. Se dice, no desmayéis. ¿Sabes? Cuando uno desmaya, da por sentado y da por finiquitado ese tiempo, ¿no? Y se deja muerto, digámoslo así, ante cualquier circunstancia. O sea, se deja vencido en el campo de batalla. Se deja. Pero cuando uno persevera, aunque no tenga fuerzas, permanece fiel y levanta un altar. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestro verdadero altar está al lado de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra roca, donde cimentamos nuestra vida, ¿sí o no? Compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Sí. ¿Y qué dice después? Y vinieron ríos, tempestades, problemas, circunstancias difíciles, lo que quieras, bestias, animales del campo, lo que tú quieras poner como problema. Pegaron contra aquella casa, pero aquella casa no cayó, permaneció firme. Porque estaba, no porque la casa fuera bien construida, sino porque estaba cimentada sobre la roca. Pero dice la Escritura que compararé a un hombre necio o mujer que edificó su casa sobre la arena. Porque era más fácil, los cimientos no había que cavar, la arena se movía y se hacía la casa rápido, ¿no? Y muchos cristianos quieren hacer su casa rápida, no quieren pagar ningún precio. Saben que alguien pagó el precio para que ellos pudieran tener vida y vida en abundancia y ser salvos por la eternidad, pero ellos en vida no quieren absolutamente ceder nada de lo que pueda ser su comodidad o su bienestar. Y se olvidan de por quién están sostenidos. Y edifican su casa sobre la arena, pensando que es fuerte, duradera, de que no va a pasar nada, pero cuando vienen los ríos, los problemas, y vienen esa misma parábola, esa misma historia, ¿verdad? Esa tormenta y ese río va contra aquella casa. ¿Y qué ocurre? Que esa casa se destruye, se derrumba, dice la Escritura, pero no solo dice eso, dice que es grande su ruina.
o sea, no solo cae la casa, sino que su ruina pasa a ser verdaderamente más dolorosa, si cabe, que la misma prueba que podamos estar pasando. Tu fidelidad puede ser la llave para abrir puertas para tu familia, para la congregación, para las distintas generaciones. No sabemos lo que va a pasar dentro de unos minutos, ni mañana, ni pasado. Vamos a traer, si Dios quiere y Él permite que pueda venir, Silvestre de Alicante, y vamos a tener una reunión. Lo hacemos porque creemos que Dios puede bendecirnos a través de este hermano, como lo ha hecho a través de otros muchos que han pasado por aquí, por este púlpito, y sabemos que Dios puede darnos guía y dirección. Silvestre viene ausente de la realidad de nuestra vida aquí, ¿no? Y seguramente, si es que Dios lo permite, obviamente, y esperemos que sí, podremos no solo tener esos días, ¿no?, con Él y poder ser ministrados por Dios a través de Él, sino que también podemos serlo ya a partir de hoy mismo, desde siempre, ¿no?, porque somos hijos de Dios. Y cualquiera que sea nuestra dificultad, y todos, sin excepción, pasamos por muchas dificultades a lo largo y ancho de nuestra vida, y sobre todo aquellos que ya llevamos tiempo sobre ella, algún tiempo de más, vamos a tener algo muy importante, que es la cobertura, obviamente, constante y para siempre del Dios Todopoderoso, aquel que no quita sus ojos de nosotros. Amén. Amén. No sé si esto es importante para ti o no, pero para mí sí lo es, y debiera ser para ti también, porque esto es una promesa de Dios, y aquí podemos reflejarnos todos nosotros para ver cómo tenemos que hacer las cosas correctamente. La fidelidad es esa llave, es una llave que abre puertas que nunca imaginaste que pudieran ser abiertas. Es el saltar sobre la peña. Y te puedo decir que Ritva no predicó ningún sermón sobre esa peña, no abrió su boca, tan siquiera su boca, no realizó milagros poderosos para que Dios manifestara su gran poder, y obviamente no dirigió, tampoco no fue capitana de ningún ejército poderoso que arrasó y tuvo grandes victorias como pudo ser Josué o el mismo rey David, ¿no? Simplemente permaneció fiel. Y si eso no nos llega, tenemos un problema. Y si eso no nos llega a ser fieles al Señor por lo que hizo por nosotros, tenemos un grave problema. Está bien, no pudo evitar la muerte de sus hijos. Lo sé, no podemos evitar los problemas. No podemos evitar las desgracias que seguramente puedan venir a nuestra vida. Conocemos de muchas personas. Ayer me comentaba mi esposa que hay un pastor en Madrid, bueno, y sabemos muchas más historias, ¿no?, de siervos de Dios, de hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, que han pasado con sus hijos por situaciones difíciles, mismo aquí en nuestra congregación, ¿no? Y todos, la mayoría de ellos han permanecido fieles al Señor. Y lo que ella me comentaba de un pastor que bueno, está en silla de ruedas, y su mujer ahora tiene cáncer. Él tiene cáncer, y ahora sí, bueno, y su mujer ahora también parece que también tiene cáncer. Los dos están con cáncer, y en vez de coger y darse ya finiquitados, pues siguen pastoreando, siguen a pie de cañón y siguen siendo fieles al Señor, porque creo que es la mejor opción. Además, si realmente su debilidad no llega a impedirles su movilidad, porque todos sabemos lo que esto significa, sobre todo aquellos que hemos pasado por estas situaciones con familiares, sabemos que los tratamientos son muy fuertes y muy duros, pero peor todavía. Eso lo tuvo un hermano mío y es muy doloroso, pero están ahí, pastoreando, luchando y siendo fieles. Están en la peña, están como Ritva, subidos a la roca, han hecho un altar de su dolor, y ahí están esperando que Dios de alguna manera mueva ficha, llueva sobre ellos la bendición, o en este momento les dé las fuerzas que ellos necesitan y que no tienen para seguir adelante. Como dije, no podemos evitar estas cosas, pero sí ser olvidados. Alguien pasará y mirará y te verá. Dirá, este permanece fiel.
otro día un pastor decía en una congregación algo acerca de mí. No era malo, fue positivo, en el sentido de que se veía un poquito abrumado por las circunstancias que estaba viviendo en su congregación, y el que llevaba la alabanza se iba, y bueno, él, claro, no, yo sé tocar la guitarra, pero él no. Entonces se acordaba de mí y dice, no sé cómo hace Javier tantos años, ¿no?, llevando la iglesia y llevando la alabanza. Hizo ese comentario como diciendo, ¿no?, que era increíble que tuviera ese aguante, ¿no? Y realmente yo me eché a reír en ese momento, porque quien me lo dijo se rió conmigo también, y lo único que le puedo decir a la persona que me lo comentó, y siempre fue con ánimo de edificación, fue que hubo momentos en los que verdaderamente me hubiera hundido si Dios no estuviera ahí sosteniendo, sin duda alguna. Y quizás hasta este día no podría haber estado aquí hablando con vosotros si no fuera de esa manera. O sea que he experimentado la gracia de Dios en muchas ocasiones, pero por eso no dejo de pasar y de seguir pasando dificultades, soledades y distintos problemas que seguirán poniéndome a prueba esa vida y esa realidad que hay en mí. Amén. Yo quiero acabar esta aplicación aquí y solo quiero que entiendas de que tú no puedes producir la lluvia, la produce Dios, pero sí puedes construir un altar donde la lluvia caiga y comenzar a vivir una vida diferente. Ser fiel a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Ser leal y obedecer su palabra es lo mejor que nos puede ocurrir. Crecer en el Señor es lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios. Y por eso me gustaría que cerráramos nuestros ojos, porque me gustaría hacer un llamado personal a cada uno de los que aquí estáis directamente, pero para que miraseis para vuestro interior. No hace falta que miréis para ningún lado más. Si queréis cerrar vuestros ojos o permanecer con ellos abiertos, es igual, porque quizás estás sentado sobre una roca verdaderamente difícil. Estás haciendo un altar o has hecho un altar donde verdaderamente has puesto tu dolor allí y estás esperando a que Dios mueva ficha, a que Dios en su tiempo te consuele o haga algo, haga posible, ¿verdad?, una salida y consuele y te dé la dignidad que necesitas en ese problema. Quizás llevas tiempo luchando contra esos buitres que vienen, sean cuales sean los que te comenté antes, ¿no?, la tristeza, el cansancio, cualquier forma por la cual nos llega el dolor. Pero lo que sí te digo es que la palabra de Dios para ti hoy es esta: permanece. Este es el llamado que Dios te hace hoy. Lucha, no abandones esa roca donde empiezas a construir y edificar una casa poderosa que nada ni nadie puede destruir. No dejes este altar. Es un altar que haces en tu dolor y en tu circunstancia adversa, pero confiando en Dios, sabiendo que Dios va a traer una respuesta. No miras hacia quien causó el dolor, no miras quién tomó la decisión de que eso ocurriera, sino que miras a aquel que puede traer paz a tu vida. Busca la paz y síguela. Eso es lo que hará Dios cuando vea que tu corazón está a unísono. Porque el Dios vivo que te ve a ti hoy, o que vio a Rizpa en ese tiempo, hace más de 2000 años, también te ve a ti hoy aquí en este humilde y sencillo lugar, en un pueblecito allá cerca de Finisterre, al fin de la tierra, ¿verdad? Estamos de aquí para el mar o de aquí para Santiago, no solo tenemos una carretera de escape, pero al fin y al cabo no deja de ser un pueblecito. Pero Dios, así como miró a Rizpa, también te ve a ti, y la lluvia de su gracia llegará en su tiempo, en el tiempo señalado a tu vida,
Si hoy has oído la voz de Dios, no cierres tu corazón, ábrelo de par en par. Si hoy has escuchado la voz de Dios en tu vida, no te apartes de este camino. Piensa bien las decisiones que vas a tomar, porque cualquier decisión que tomemos traerá sus propias consecuencias. Todo lo que siembras, cosechas. Y esperar en Dios, vivir en Él, levantar un altar y esperar su fidelidad hacia nosotros y su amor, también es importante, aún más que la nuestra propia. Por eso en este día le pido a Dios que te levante de donde estés, que te dé nuevas fuerzas, que cambie esta realidad y que tus ojos lo vean con gran poder. Que no tengas miedo por la espera, porque Dios, juntamente con la prueba,